Muy bien, hola a todos. Vamos a hacer un ejercicio de quinta especie para tratar de recapitular todo lo que mencionamos en el video anterior. Eh, Recuerden que lo importante aquí es el equilibrio de la línea, es buscar dónde queremos más movimiento, dónde queremos menos movimiento, y siempre buscar las opciones que cada especie nos ofrece, tanto en el sentido de las ornamentaciones como en la sensación de movimiento. ¿Qué tanto, por ejemplo, usar segunda especie o mejor usar tercera? Bueno, depende de qué tanto movimiento quiera. También en las distintas, como vimos en el video anterior, gran parte de los diseños rítmicos nuevos que se observan en esta especie tienen que ver con la ornamentación de la cuarta especie. Y claro, algunos otros casos como puntos intermedios entre la segunda y la tercera, pero mucho tiene que ver con la cuarta especie. Algo que es importante señalar digo, parecería un poco simple, pero es el sentido común. Debemos de siempre confiar en nuestros oídos, siempre debemos de confiar en que si el resultado se escucha bien, si no se escucha bien. Pero para eso hace falta escuchar con mucho detenimiento, escuchar con mucha atención, y poner también especial atención en diferenciar los intervalos auditivamente, ¿no? Saber reconocer dónde hay una séptima y dónde hay una octava y dónde hay una sexta, etc. A eso me refiero con sentido común, a que su oído les tiene que decir si algo funciona o no funciona. Es difícil de explicarlo, pero pues sucede muy frecuentemente a mí como maestro, como profesor de composición, por ejemplo, ¿no? Muy frecuentemente he tenido alumnos que traen un trabajo de composición y me dicen, es que suena raro, sin realmente haber tratado o intentado averiguar por qué suena así, ¿no? Si suena raro es porque lo escribiste raro y entonces tienes que encontrar dónde está ese detalle y corregirlo, obviamente. Muy bien, estamos aquí empezando con un cantus firmus en sol menor, en la voz inferior. Y entonces el procedimiento en general que seguimos para todos los ejercicios es el mismo. Planteamos el inicio, planteamos el final y un punto álgido. Como mencionamos o hemos mencionado, el principio y el final tienen que ser el acorde de tónica en fundamental, predominantemente un intervalo duro. El inicio puede empezar ya sea unísono, octava o quinta, mientras que el final conviene siempre que sea unísono u octava, ¿no? Es muchísimo más conclusivo y hemos visto todos los finales así, a partir llegando a esa octava desde la supertónica y la sensible. Entonces, esas son como las cosas que podemos manejar. Por ejemplo, aquí hacia el final, si yo quiero terminar, la única opción que tengo es la octava. El unísono no queda porque si intento llegar a él por movimiento contrario desde el compás anterior, se cruzarían las voces. Entonces termino en octava. Ahora, por ejemplo, si quiero darle cierta variedad al inicio y al final, puedo plantearme entonces iniciar no necesariamente con la misma octava, puede ser la quinta. Puede ser incluso la quinta compuesta también. Pero hay que tener mucho cuidado de que no se abra demasiado la distancia entre ambas voces, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero proponer la quinta, eh, tendría que pensar si quiero, con qué especie quiero empezar. Podría ser con mitades, ¿no? Entonces pongo ese re. Si la distancia es bastante amplia, eso es una duodécima, pero después esta voz salta muchísimo, entonces esta distancia se acorta un poco. Si nosotros hacemos esto, en realidad no hay problema, después se va, este re sería el mismo re, lo único que hay que tener cuidado entonces es que esta voz suba, porque si no corremos el riesgo de también que se cruce. Entonces cualquiera de las dos opciones puede funcionar, y hay que buscar nada más la mejor opción para, para que no se produzcan rebasamientos de voces.
Y bueno, si de esta decisión de si utilizo el re de la octava de arriba o el re de la octava de abajo, dependerá un poco a quién considero mi punto álgido. Esto porque pues recorrerá más o menos distancia dependiendo de a quién escoja, ¿no? Por ejemplo, podríamos escoger al sol, el sol que es la tónica, una octava arriba, podríamos escoger al mi bemol, pero sí dependería mucho de en qué nota empiezo. Vamos a poner, por ejemplo, aquí, perdón, no. Si quiero llegar, por ejemplo, a un punto álgido de mi bemol, tengo varios momentos para poder llegar a él. Este es un do, entonces podría quedar aquí encima. Este es un la, si lo pongo aquí arriba quedaría un tritono, entonces no queda. Y aquí otra vez en el do. Entonces me gusta ponerlo aquí. Lo voy a poner de cuarto, pero la duración todavía no está totalmente determinada porque dependerá mucho de cómo se den las especies y cómo quiera darle cierto equilibrio eh, rítmico. Muy bien, entonces vamos a empezar con esta quinta. Perdón, vamos a empezarla como duodécima, mejor, para que haya más espacio. Ahora, por ejemplo, de este re a este mi bemol, la distancia es muy corta, ¿no? Si quiero que este mi bemol se conserve como punto álgido. No está mal, no es un problema, lo único es que entonces tendré que considerar que el movimiento aquí al principio tendría que ser descendente, mantenerme primero hacia abajo y luego volver a subir para llegar hacia el mi bemol. Entonces, funciona más o menos igual que en otros puntos. Tengo que tratar de adelantarme un poco hacia los siguientes compases y tratar de dibujar un contorno que me permita darle cierta dirección a la voz. Por ejemplo, puedo pensar en los tiempos fuertes. Puedo pensar, bueno, por ejemplo, con este re a lo mejor me gusta un si bemol. Ahora, no es necesario mantenerme tan cerca. ¿Por qué? Porque puedo determinar que esta especie, por ejemplo, este segundo compás no sea segunda, sino sea tercera, por ejemplo. Y entonces tengo más notas para poder recorrer un espacio un poco más amplio. Y tampoco tengo que en este primer paso, donde nosotros estamos apenas haciendo este boceto, tampoco tengo que preocuparme por los contornos. Por ejemplo, si aquí quiero llegar a esta tercera con el do de abajo, no tengo que preocuparme que aquí se haga un intervalo de séptima. ¿Por qué? Porque aquí en medio puedo hacer algún tipo de movimiento que rompa con este rango, que es disonante. Entonces, de alguna manera tengo que dibujar el contorno, pero no necesariamente me tengo que mantener tan cerca entre los tiempos fuertes. Por ejemplo, aquí tengo un la abajo, entonces podría a lo mejor aquí moverme un poco más, un poco menos, y tal vez aquí es donde me pudiera mover un poco más, ¿no? Entre esta voz y la siguiente, o entre este punto y la siguiente, y vean cómo ya tengo aquí este descenso y luego ahora sí un ascenso mucho más grande hacia el mi bemol. Ahora, esto es un boceto, como les dije, no necesariamente se va a quedar así o con esas duraciones. Es solamente una guía para saber por dónde ir. Ya que ustedes tengan este boceto, pueden tomar algunas decisiones. Por ejemplo, puedo decidir que aquí tengo una distancia de quinta que recorrer, ¿no? Es una distancia amplia. Entonces puedo recorrer la distancia a partir de algunos diseños. Por ejemplo, este sería 1, ¿no? El problema ahí a lo mejor es el rango de séptima, justamente. Pero de alguna forma el tener esta nota como un punto de referencia me ayuda a saber que hacia ahí me tengo que dirigir. Entonces, ¿qué puedo hacer para a lo mejor cambiar esto?
¿no? Por ejemplo, aquí el intervalo es sexta, quinta, cuarta, tercera. Si ustedes recuerdan, nosotros tenemos en el libro una lista de todos los ritmos posibles. Tanto los ritmos, digamos, tradicionales que ya tenemos por cada especie, o sea, puros cuartos, puras mitades, puras unidades, como las combinaciones. Si nosotros, o si ustedes se acuerdan, vimos que se pueden combinar, por ejemplo, valores de mitad y de cuarto, crear patrones con esos valores. También se pueden combinar, vamos a ponerlo aquí, cuando tenemos entonces los valores de mitad y de cuarto, existen algunas combinaciones, ¿no? Esta combinación se puede usar libremente y esta primera nota, si los tratamos como segunda especie, tendría que ser cordal o consonante, y las otras dos depende, podríamos hacer consonante, disonante, consonante, o consonante, consonante, disonante, o incluso las tres consonantes. Ahora tenemos otra combinación distinta a esta, que es cuando la mitad está en la segunda parte, en la segunda mitad del compás. Esta puede aparecer siempre y cuando la segunda parte del compás, es decir, la mitad que tenemos ahí, se quede ligado. Entonces, esta combinación solo puede aparecer si esa segunda mitad se va a quedar ligada. Cualquier otra combinación con mitades, o bueno, la única combinación restante con mitades sería la de la síncopa. Poner la mitad en medio de los dos cuartos. Esa combinación no la vamos a usar en quinta especie. Ahora, con respecto a los octavos. Con respecto a los octavos, dijimos que pueden aparecer libremente en los tiempos débiles. Y difícilmente aparecen más de un bit de octavo en cada compás, es decir, hasta el momento, o por lo menos en quinta especie, no aparecen compases llenos de octavos, por ejemplo. Entonces, existen ya, entonces, debido a esto, muchas combinaciones posibles. Por ejemplo, podemos tener tres cuartos, digamos, consecutivos, y después, en el último parte del compás, tener dos octavos. Esto, aquí la combinación o la distribución de tiempos fuertes y débiles, recuerden que es dependiendo de la subdivisión más pequeña. Entonces, este es, por ejemplo, y lo podemos ver por mitades de compás, este es fuerte, este es débil, este es fuerte, y como aquí está dividido en dos, en realidad podríamos considerar fuerte este y débil el siguiente octavo. Pero al ser el más débil del compás, de alguna forma también aquí podríamos tener intervalos disonantes. Recuerden que los intervalos disonantes, como por ejemplo notas de paso disonantes, pueden aparecer en cualquier parte del compás excepto por el primer tiempo, ¿no? La otra combinación posible con esto es que los octavos sucedan en el segundo tiempo del compás, mientras que entonces en el tiempo 3 y 4 tendríamos cuartos. Y sucede lo mismo, la distribución de los tiempos fuertes es algo similar, ¿no? Aquí prácticamente solo, sin contar el primer tiempo, pero en el resto podrían aparecer tanto intervalos consonantes como disonantes. Recuerden que en cuanto a las notas de paso pueden aparecer indistintamente. Las bordaduras es preferible que aparezcan en tiempos débiles.
Sin embargo, por ejemplo, puede aparecer una bordadura aquí, porque aunque es el fuerte del segundo tiempo, pero es un segundo tiempo que es débil, ¿no? Es el fuerte del débil, entonces de alguna manera cumple con el requisito de que sean débiles. Puede haber muchas combinaciones, porque por ejemplo puedo hacer octavos y en lugar de 2/4 hacer mitad, puedo hacer mitad, cuarto y 2/8. Entonces ya aquí hay muchas combinaciones y eso me da un número distinto de notas cada vez. Esto es importante porque entonces me da la posibilidad de tener muchos diseños distintos. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí para evitar este rango de séptima? Por ejemplo, a lo mejor una opción es dejar una suspensión, ¿sí? Si yo hago, por ejemplo, aquí octavos, por ejemplo, mi, en realidad solo anticipo el mi y los anticipos no me sirven, no los hemos visto aquí en esta especie, ¿no? Una posibilidad, si se acuerdan en uno de los ejemplos, era que nosotros podríamos tener las mismas notas, pero acomodarlas rítmicamente de tal forma que yo pueda hacer una suspensión. Por ejemplo, si yo quiero llegar aquí a un mi bemol, está muy bien, puedo llegar a un mi bemol, pero puedo dejar una suspensión, ¿no? Por ejemplo. Eso ayudaría un poco a darle variedad a las voces. Ahorita vemos qué pasaría con esa cuarta especie. Pero yo no puedo dejar ligado este cuarto hacia la suspensión. Recuerden siempre la nota previa de la suspensión, la preparación de la suspensión siempre tiene que ser una mitad. Eso lo vimos en el video anterior. Entonces, si quiero que este diseño funcione, una solución es compactar. Y entonces puedo compactar así y hacer una suspensión. Y entonces, ahora sí, este fa se puede quedar ligado. Entonces, si se fijan, provino de los 4/4, pero ahora lo dejé ligado. Ahora, algunos podrán decir, bueno, pero entonces, ¿qué pasa con el rango de séptima? Ok, ahorita solucionamos ese problema. Entonces, los intervalos que me quedan serían estos. La nota que se queda suspendida es consonante aquí y es disonante, porque es una cuarta, en el siguiente. Muy bien, ya que resolvimos esa primera parte, ¿cómo le hago para resolver el problema del rango de séptima? Bueno, vimos que la cuarta especie, la suspensión, puede ornamentarse de varias formas. Vimos que puede ornamentarse con un anticipo a la resolución, vimos que puede ornamentarse con una bordadura a la suspensión o con un anticipo a la resolución más una bordadura. También con notas cambiadas, saltos cordales, ¿no? Entonces, a cualquiera de estas en realidad, o casi cualquiera de estas, nos ayudaría a acabar con este rango de séptima. Y funcionaría de dos formas. O el rango se queda de sexta hasta el fa, o en realidad se completaría un rango de octava del re al re. Cualquiera de las dos soluciones es útil. Por ejemplo, si nosotros hacemos el anticipo a la resolución, no queda resuelto el problema. Pero si yo a este anticipo le agrego una bordadura, entonces el rango que se queda al final ya es de octava y entonces estoy solucionando el problema que teníamos desde el inicio, que era llegar de este re hasta el mi bemol sin tener un rango de séptima. Otra solución podría ser la bordadura a la suspensión, el adorno a la suspensión. Este es anticipo y bordadura a la resolución. Si le hacemos la bordadura a la suspensión sería así, ¿sí? Entonces ahí no estoy anticipando la resolución, pero hago una bordadura a la nota que está suspendida. Y entonces cumple con o sea, ayuda también a resolver el problema del rango porque se queda el rango eh, hasta la sexta y ya no se completa la séptima, ¿no? Entonces cualquiera de las dos opciones podría funcionar. Vamos a dejar ahora, por ahora, la anterior. Muy bien. Ahora, quiero llegar a este fa. Podría quedarse así, tal cual. Podría quedarse este mi de mitad moviéndose hacia el fa.
también, ya una vez que resolví la suspensión, esta nota la puedo dividir en 2 cuartos, por ejemplo. Difícilmente se podría dividir en cuarto y 2 octavos, porque ya tenemos unos octavos aquí. Entonces, en 2 cuartos sí se puede dividir. La ventaja es que el intervalo que tenemos aquí es una sexta, entonces no tengo ningún problema si el intervalo llega por movimiento contrario o si llega por movimiento directo. Entonces vamos a dejarlo así por ahora y esperar a qué podríamos hacer. Por ejemplo, ya tengo 2 compases seguidos en donde, si bien hay octavos y eso ayuda a tener cierto tipo de movilidad, pero el patrón es muy parecido. No es igual porque aquí en este caso el si bemol ataca en el tiempo fuerte y aquí el fa no ataca, entonces no es el mismo patrón, pero casi. Entonces a lo mejor aquí me conviene tener otro tipo de patrón, un patrón que mantenga, por ejemplo, los cuartos, ¿no? Entonces tengo que moverme hacia este sol. Eh, Podríamos buscar, por ejemplo, cualquier diseño que pueda llegar hacia ese sol. Tengo aquí un problema que es el hecho de que este fa es el séptimo grado. Solo como recordatorio, en mucha música renacentista ese séptimo grado se movía de forma modal y solo hasta el final, solo hasta el penúltimo compás se ascendía, o cuando se preparaba una cadencia, se ascendía y se creaba la sensible, ¿no? Ya lo habíamos comentado alguna vez, era algo que se conoce como nota ficta, ¿no? El nombre ficto o ficta viene de ficticio, de falso. Era una nota que no pertenece a la tonalidad, pero que se agregaba para generar esta mayor sensación de resolución hacia el final. Entonces, se encontrarán en muchos casos momentos en donde el movimiento obligado parece no cumplirse. Ahora, estrictamente aquí pareciera que estamos rompiendo el movimiento obligado, pero en realidad no, porque depende de a dónde se mueva este fa, ¿no? Si ya lo vemos como algo más establecido, como tonalidad menor, no como modo, parecería que aquí estoy rompiendo, pero no. Si este fa se mantiene natural, es correcto tener este mi bemol y no importa en realidad que suba. El punto es que este fa no vaya al sol, porque entonces ahí es donde se nota claramente que sería modal, ¿no? Entonces, una solución podría ser que este fa no vaya al sol directamente. Si usamos ese criterio, entonces tendría que llegar a este sol por otro lado, por ejemplo, por un la. Pero tampoco puedo llegar, entonces, de aquí la ornamentación no podría ir, por ejemplo, así, ¿no? Lo que sí podría hacer es a lo mejor un salto un poco más grande o un movimiento hacia otra nota cordal, por ejemplo, aquí. Si yo aquí me muevo a este la, estoy evitando pasar por el sol. Aunque vaya para arriba, no hay problema, no tiene que ser sostenido porque salta. Entonces mantengo el diseño hacia arriba, pero en realidad no hay ningún problema. No tengo ningún problema al hacer este diseño. Ahora, ¿qué puedo poner en esta voz? ¿No? Si vemos aquí, hasta aquí el movimiento, esto es una octava. ¿Qué puedo poner aquí? Es un poco complicado porque como tengo la y la única opción es que si quiero poner un ornamento es que sea una bordadura, pero sería una bordadura en el tiempo fuerte secundario, una bordadura acentuada. Dijimos que en el fuerte secundario se pueden hacer eh, notas de paso acentuadas, pero no bordaduras acentuadas, ¿no? Entonces no podría quedar. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Una última posibilidad, o digamos, una posibilidad que se podría agregar es que pudiéramos saltar hacia otro lado o hacer una combinación con octavos. Por ejemplo,
si yo aquí muevo y pongo estos 2 octavos, podría yo llegar aquí al fa de regreso y luego volver a saltar para resolver al sol. Es un diseño un poco repetitivo, pero cumple con la función, puede cumplir con la función, ¿no? La otra opción que tendríamos es, si yo quiero, por ejemplo, que este fa sea sostenido, este podría ser una solución si quiero mantener el fa natural. Pero si yo quiero buscar el fa sostenido, entonces claro, no tengo razones por qué evitar este movimiento, fa sol. Incluso podría yo hacer estas fugs, ¿no? Lo cual también es repetitivo porque fa sol, mi fa sol se mantendría así. Pero bueno, si yo quiero hacer eso, entonces el problema aquí es que entra en conflicto con los movimientos obligados. ¿Por qué? Porque, ok, si este es un fa sostenido, este es mi natural. Pero si este es mi natural, este tendría que ser también mi natural, porque es un anticipo a la resolución. Y si este es mi natural, este fa tendría que ser sostenido, pero baja. Entonces entro en conflicto. La solución ahí es dividir este y, por ejemplo, poner aquí otra nota distinta y evitar que el mi bemol se mueva al fa sostenido, ¿no? Entonces, por ejemplo, llevo aquí esta quinta por movimiento oblicuo y ahora sí puedo moverme al fa sostenido sin problemas. El problema aquí que observo es que se vuelve muy repetitivo: sol, mi, fa, sol, ¿no? Está mucho tiempo alrededor de la misma nota. Podemos buscar otras opciones, pero a lo que voy es que ya no hay un problema real, ¿no? de, digamos, de movimiento obligado, y podemos ya tener mucho más facilidad para que entonces este diseño se mueva hacia arriba, por ejemplo, ¿no? Puedo yo entonces mover eh, a lo mejor así, por ejemplo, ¿no? Tengo esta combinación de los octavos en el último tiempo, que no los había tenido antes, y tengo una bordadura aparentemente acentuada. Tengo esta séptima de paso, octava, esta bordadura, pero está, o sea, es acentuada en los octavos, pero está en la cruz, está en el tiempo más débil, donde no puede aparecer es en el tercero, ¿no? Entonces aquí está bien aplicado. Y ya tengo, le doy un poco más de dirección, evito de hecho también rangos que no funcionen. Llego a este sol mostrando tanto la sensible como la supertónica y muestro el movimiento obligado. Entonces aquí las dos opciones podrían quedar. Lo que les decía es, depende mucho del enfoque. Si se ve como algo modal, entonces el fa es natural hasta el final, solo al final se pone el sostenido. Si ya lo vemos como un modo menor melódico, entonces sí tendríamos que ser cuidadosos. Pero si se fijaban, si yo mantenía este mi bemol de mitad, el problema es que entraba en conflicto, no solo con esto, ¿no? Porque bueno, la solución es ponerle mi natural, pero eso entra en conflicto con lo anterior, porque entonces este movimiento mi bemol re mi natural se hubiera escuchado muy raro, porque este es anticipo, entonces tendría que ser mi natural y nos produce problemas con todo lo demás. Al hacer esto, se soluciona ese problema, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, aquí puedo buscar ya algún tipo de movimiento para llegar a lo mejor por grado conjunto, y tal vez no estaría mal a lo mejor detener un poco el movimiento justo antes de llegar, ¿no? Podríamos llegar así. Tengo un salto grande y ya hemos visto que por lo regular esos saltos grandes se mueven por grado conjunto en dirección contraria, pero si se mueve en la misma dirección tampoco hay problema porque el rango no se hace más grande que una sexta. Obviamente después de este mi bemol tendríamos que ir hacia abajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podría funcionar perfectamente esto, ¿no? El siguiente intervalo de décima. Ahora, ya que nos estamos acercando al final, acuérdense que tenemos que preparar el penúltimo compás. Hay muchas opciones, generales, pero
Acuérdense que en algún punto de este compás hacia el final necesitamos a la sensible. Eso es lo único, ¿no? Puede ser, aquí estoy poniendo una mitad, pero podría ser, por ejemplo, en tercera especie, en cuarta especie, incluso con alguna ornamentación. Eh, no hay, o sea, puede funcionar así, pero debe de aparecer en algún momento ahí la sensible. Entonces, si se fijan nada más, en este caso, por la cantidad de compases y la cercanía con el punto álgido, nada más nos queda aquí pues, un punto intermedio que tendríamos que revisar cómo sería o qué nota queremos. Por ejemplo, podríamos poner el sol aquí como la nota importante. Podría funcionar, tal vez es una distancia muy grande entre el mi bemol para recorrerla en un compás. Podríamos poner el si bemol, que es una octava. Lo único que tendríamos que considerar es que tendríamos que llegar a ella, a esta octava, por movimiento contrario. Hay que ser cuidadosos con eso, o sea, con que se pueda llegar a ese intervalo por movimiento contrario. Por ejemplo, una solución, o la solución es que llegue yo desde la, pero este la en el compás anterior, digamos, el problema es que genera una solución podría estar como hacer esto, por ejemplo, es perfectamente consonante cada nota con el voz de bajo, y la que no es consonante, este re, está bien usada como nota de paso, pero genera un rango de quinta disminuida. Tenemos mi bemol y la natural. Dijimos que hay veces que se pueden usar si se resuelven. Aquí se resuelve porque la sensible sube, pero si queremos buscar alguna alternativa, podríamos hacer un cambio de registro. Por ejemplo, hacer esto, ¿no? Poder hacer un salto grande y luego ya moverse hacia arriba. Pero aquí queda un poco raro porque tengo una nota ahí en medio. Podría ser esto, ¿no? La subdivisión hacer el cambio de registro, la subdivisión del intervalo y luego llegar ahí por el movimiento contrario, ¿no? Desaparezco el rango de tritono y lo convierto en un rango de sexta y aparece la nota de paso consonante. También una opción, si le queremos dar cierto énfasis a esta nota, podría ser dejarla de mitad, podría ser hacer esto. Cualquiera de las dos cosas podría funcionar. Vamos a dejar esta nota, ¿no? El si bemol estaba mal porque es disonante, ¿no? Aquí tengo el arpegio de do menor y ya luego me muevo hacia arriba. Entonces los intervalos es octava, quinta y sexta. No hay problema con estas dos octavas porque una está en tiempo débil en el segundo tiempo y otro está dos intervalos después en el tiempo fuerte, entonces no produce ningún tipo de octava oculta ni nada. No hay problema con la aparición de estas octava y quinta porque además son por movimiento oblicuo y el rango en ningún momento se hace mayor a una sexta ni se hace un rango disonante. Esto podría funcionar entonces, por ejemplo, para preparar un poco el final. Yo quiero llegar a este fa sostenido. Una solución podría ser poner aquí el sol, que es una sexta con la voz de abajo, y ya lo tenemos ahí muy claro. Hacer la suspensión, resolver la suspensión y resolver después la sensible. Esto funciona muy bien, puede quedar muy bien. Sin embargo, nos detiene un poco el movimiento, ¿no? Veníamos con muchos octavos al principio, aquí tenemos algunas mitades después de más movimiento, pero aquí ya se detiene muchísimo en los últimos tres compases. ¿Qué solución podríamos darle? Sabemos que esta nota, que es la preparación de la suspensión, tiene que ser mitad. Entonces, si quiero darle ritmo, la única opción es dividir ese sí. Puedo poner una nota de paso, por ejemplo. Este ritmo dijimos que puede aparecer cuarto, cuarto, mitad, siempre y cuando la segunda mitad se quede ligada. La única excepción es al final, ¿no? Y aquí tengo la opción de ornamentar la suspensión, ¿no? Puedo hacer todas las ornamentaciones igual posibles, probar cualquiera de esas, ¿no? Por ejemplo, una es el anticipo a la resolución y su bordadura, como la que hicimos aquí antes. La otra podría ser la bordadura a la suspensión
Podría ser también la nota cambiada, es decir, moverse antes a otra nota cordal, a otra nota consonante y resolverla después, tanto hacia arriba como hacia abajo. Vamos a probar aquí la bordadura a la suspensión. De hecho, en realidad cualquiera de las ornamentaciones funcionaría. A lo mejor aquí habría que ver si funciona del todo porque se repetiría sol, la, si, la, sol, la, sol, ¿no? Tendríamos un fragmento muy largo donde solamente tenemos sol, la. Entonces tal vez podría funcionar el otro diseño. Pero de cualquier forma, por el ritmo, por el diseño de las especies, queda muy bien. Entonces, si se fijan, prácticamente en ningún lado, salvo tal vez el primer compás, posiblemente el quinto y el último, en pocos compases tenemos como que las especies tal y como son el 6 también, ¿no? Tenemos cuartos, puros cuartos o puras mitades. En todos los demás tenemos esta combinación de ritmos que nos ayuda a hacer más interesante nuestro ejercicio. Entonces, como si ustedes pudieron notar, es muy importante hacer este sketch, este boceto previo de nuestro ejercicio, ¿no? Marcar a dónde quiero llegar en los tiempos fuertes. Y no importa que a lo mejor es una distancia considerable, no tiene que ser muy cerca. Por ejemplo, aquí el tiempo fuerte que yo quería o la nota importante que yo quería era mi bemol y este era un si bemol, era una quinta, pero se pudo llegar y se pudo evitar el rango disonante. Entonces puede ser cerca, como aquí, que yo quería un fa y luego un sol, o puede ser muy lejos, como sol y mi bemol, una sexta, por ejemplo. Entonces no se detengan mucho a pensar a que todos los tiempos fuertes deben de ser muy cerca, pueden ser más lejos. Y otra cosa es que ustedes pueden encontrar maneras muy creativas, muy interesantes de resolver los problemas, de resolver un tritón, un rango de tritono, de resolver un rango de séptima, de resolver si quiero dejar ligada, como aquí, yo quería dejar ligado el fa, pues entonces lo tengo que convertir en mitad y la única solución es usando octavos. Entonces, ese tipo de soluciones pueden ayudar. Aquí, por ejemplo, este es un caso en donde podemos dejar la mitad al final sin ligar. ¿Por qué? Porque es la sensible y porque es el penúltimo compás. Pero en todos los demás, si dejo una mitad, si tengo un ritmo donde la segunda mitad, la segunda parte del compás es una mitad, esa mitad se tiene que quedar ligada. Aquí está y aquí está. En este caso no, porque las dos son mitades, no son de segunda especie tal cual. Pero cuando hago combinación de cuartos o cuartos y octavos y mitad, esa segunda mitad tiene que quedarse ligada. Entonces tengo este ejercicio, espero que haya sido claro la manera en que lo resolvimos. Y en realidad ese último comentario que les hacía es creo que el más importante. Deben de ser creativos para resolver problemas, ¿no? La quinta especie no es difícil porque en realidad es la combinación de todas las anteriores, pero justamente por tener tantas opciones a veces nos resulta complicado. Pero ahí está el punto, ser creativos a la hora de resolver. Todo es posible, ¿no? Al final de cuentas puedo llegar de un compás a otro, ya vimos, aquí llegué de un si bemol a un mi bemol, ¿no? Como notas cordales, de un mi bemol a fa sostenido, que incluso es segunda aumentada, ¿no? De fa sostenido a sol, que es una segunda, de sol a mi bemol, que es una sexta, de mi bemol a si bemol, que es una cuarta. Entonces puedo llegar en realidad a cualquier distancia, ¿no? Tengo que encontrar maneras creativas de llegar. Y para eso me sirvo de todas las especies y las especies tal y como son, pero también, si se fijan, ayudan mucho esta combinación de ritmos que se pueden utilizar de cuartos con mitad o de incluso incluyendo también octavos. Esos ayudan mucho para darle dinamismo y para resolver problemas. Entonces les mando adjunto aquí con este video, adjunto este archivo de Sibelius, donde ustedes podrán escuchar el resultado de este ejercicio, podrán probar que si realmente funciona o no. Hasta ahora no lo hemos escuchado, todo se basa en conclusiones de intervalos, de tratar de dejar claro quiénes son las notas importantes que buscamos,
pero ustedes notarán si digamos, a lo que voy es que no tanto que las reglas construyen música que funciona, sino las reglas surgen porque, porque hay cosas que funcionan en la música, ¿no? Es al revés, más bien. Y normalmente si las seguimos, podemos tener cierta claridad a la hora de, de resolver nuestros problemas cuando hacemos música. Voy a dejar hasta aquí este video y vamos a empezar a trabajar la misma quinta especie. De hecho, a seguir trabajando, les voy a encargar una tarea de quinta especie a dos voces, pero con la misma quinta especie comenzaré a explicar las tres voces. En realidad no es algo totalmente nuevo, simplemente se agrega una voz, sí, obviamente hay complejidad, pero no hay muchas cosas nuevas que explicar. Todo lo que tiene que ver con dos voces es lo mismo. El movimiento de las líneas, el buscar un punto álgido, los intervalos que son posibles, la clasificación de intervalos consonantes disonantes, movimiento, el tipo de movimiento, etcétera, aplica exactamente igual. Las únicas diferencias, de hecho, más bien tienen que ver con permisos, al contrario, ¿no? Como con ciertas reglas que a dos voces son muy estrictas, que a tres voces pueden ser más flexibles, ciertas licencias, vamos a llamarles así. Y realmente, eh, gran parte de la explicación es la misma para cualquiera de las especies, si queremos hacer combinación. Vamos a empezar haciendo tres voces, una voz teniendo el cantus firmus con unidades, otra voz teniendo primera especie con unidades y una tercera voz teniendo la quinta especie. Vamos a ver cómo funciona eso y ya llegando pues, o sea, en las próximas semanas trataremos de hacer combinación de especies, es decir, donde tengamos una voz con cantus firmus y dos voces con quinta especie. Eso es más difícil, es más complicado, pero vamos a tratar de resolver las dudas posibles. Entonces, si alguien tiene algún comentario, alguna duda, por favor, escriban, tanto en la sesión de Classroom, la clase, como por Facebook. Si me escriben en Facebook, yo les voy a contestar en algún momento. Si en ese momento puedo contestarles, lo haré de inmediato. Pero por favor no duden en mandarme todas sus preguntas. Y espero también la tarea que les dejé sobre el análisis de la pieza de Palestrina. Ahí es justamente, está a tres voces, y es un poco el preámbulo como para lo que quiero hacer. Pero ahí es un poco de lo que les comentaba sobre las reglas, ¿no? Que en realidad en la música real a veces no se aplican tan estrictas, y entonces quiero que ustedes noten cuáles son esas reglas y tal vez también un poco tratar de preguntarnos por qué no se están aplicando. Y otro comentario que les dejé muy claro es que, bueno, las reglas, una primera respuesta es que las reglas se formularon después de la música de Palestrina. Entonces, pues, ¿cómo podía seguir reglas que no existían, ¿no? Pero justamente la música de Palestrina es un punto de referencia para Fuchs cuando él plantea las especies. Entonces, es interesante ver cómo se relacionan. Me gustaría que como trabajo final pudiéramos hacer una pequeña una pequeña pieza contrapuntística basada en esta polifonía del Renacimiento y que pudiéramos tener un resultado, un trabajo final eh, que sirva como para recapitular todo lo que vimos de las especies. Entonces, si alguien tiene dudas, por favor, me avisa. Nos vemos pronto y saludos.